¿Consideras que hay antisemitismo en España? España no es un país antisemita. Sí subyacen, por supuesto, prejuicios antisemitas derivados de prejuicios religiosos, de prejuicios vertidos por la Iglesia Católica a lo largo de 500 años, y también hay mucha ignorancia. Pero, dicho lo cual, creo que vamos mejor, creo que vamos mejorando. Poquito a poco se nos va conociendo. Es cierto que se habla poco de los judíos, pero por lo menos cuando se habla cada vez más correctamente. Y también hacemos un esfuerzo muy importante y coordinamos con la Embajada de Israel a veces acerca de la imagen de Israel, del Estado de Israel y de la historia, no solo del pueblo judío, sino del Estado de Israel. No olvidemos que hay grupos organizados, tanto a nivel de la extrema izquierda como de la extrema derecha, o el BDS, financiado por oscuros intereses árabes, en promover el boicot y el difundir prejuicios antijudíos. ¿Y cómo se logra mejorar la imagen de Israel aquí en España? Yo creo que trabajando codo con codo con los medios de comunicación, y también el gobierno de España ha puesto a disposición de esas relaciones entre Israel y España un instrumento de la diplomacia extraordinario como es el Centro Sefarad de Israel, 100% público, depende del Ministerio de Asuntos Exteriores y del Ayuntamiento de Madrid. Y creo que el Centro Sefarad de Israel, que va a cumplir 11 años, está haciendo un trabajo extraordinario, y a menudo coordinamos con el Centro Sefarad, que tiene muchos más medios que nosotros. ¿Cómo ha sido la historia de los judíos en España? Bueno, evidentemente hay hitos importantísimos, como el 31 de marzo de 1492, donde se firma el edicto de expulsión, el famoso edicto de Granada, firmado por los reyes católicos y por el jefe del Tribunal de la Santa Inquisición Torquemada, por el cual se obliga a los judíos a convertirse a la fuerza o bien a salir de España. Luego ha habido ordenanzas reales recordando la expulsión y además prohibiendo el establecimiento de los judíos en España. Quizá también la Iglesia Católica tuvo un rol importante en ese antijudaísmo o en ese deseo de erradicar los vestigios, las huellas judías de España, ¿no? En algún momento, en alguna conferencia, yo he hablado de antisemitismo sin judíos. Yo creo que de verdad la cosa empieza a cambiar a principios del siglo XX, con un libro publicado por el senador Pulido, médico de profesión, que tenía a algún amigo en la comunidad judía española y que, paseando por el Bósforo, escucha hablar judeo-español o ladino, y tras conocer a familias tanto en el barco como en el bazar de Istambul, se decide a escribir un libro que se llama Españoles sin patria. Entonces hay como una toma de conciencia por parte de las élites y de los dirigentes españoles, de los dirigentes políticos españoles, acerca de esos españoles, de esa diáspora española, judeo-española, sefardí, que a pesar de todo ha mantenido sus raíces y su idioma. Pero de verdad, cuando cambia la situación es después de la Primera Guerra Mundial, después de la Segunda Guerra Mundial, cuando hay judíos ashkenazim que se establecen en España, y desde luego el cambio fundamental se da en 1978, tras la muerte del general Franco y el advenimiento de la democracia y la aprobación de la Constitución, donde, de acuerdo a los artículos 14 y 16, se reconoce la igualdad de derechos y el derecho a la diferencia de todos los ciudadanos españoles, independientemente de las creencias, conciencia o religión que practiquen, ¿no?
pasamos de ser tolerados a convivir con los mismos derechos que el resto de los ciudadanos españoles. ¿Alguna anécdota que te haya quedado de tu gestión que digas, por eso valió la pena? Fíjate, por supuesto que anécdotas hay muchas, pero quizá la que yo recuerde con más cariño y con más emoción es cuando recibí en casa a una señora solicitante del pasaporte español, superviviente de Auschwitz, llamada Annette Cabelli. Una señora mayor, muy mayor, y a quien pregunté aquí, en esta casa, que siendo griega y francesa, ¿por qué solicitaba el pasaporte español? Y me contestó que por rendir un homenaje póstumo a la memoria de su madre. Y le pregunté, ¿homenaje a su madre por qué? Y me dice que cuando bajaron del tren en Auschwitz, su madre la agarró fuerte de la mano, como para animarla. Ella tenía 14 años, y le dice, no olvides que somos aristócratas. Le dijo a su madre, mamá, ¿aristócratas nosotros? Y dijo, sí, somos de origen sefardí. Y por tanto había que tener dignidad incluso en los peores momentos. Esta mujer, Annette Cabelli, mujer por otra parte extraordinaria y fuerte, me hizo reflexionar, porque cuando tú hablas con un testigo como ella, que lo ha vivido, que lo ha padecido, que lo ha sufrido, que ha tenido un rol junto al doctor Mengele, que te cuenta los detalles atroces, el sufrimiento atroz, carece de importancia lo que has leído. Eso es el relato que cuenta, eso es lo que vale. Es la vida misma, y eso te invita a la reflexión, ¿no? Y te invita a la reflexión sobre la condición humana. Y lo importante que es la educación, lo importante que es erradicar los prejuicios, lo importante que es el conocimiento, y lo importante que es la conclusión a la que yo llego y intento difundir en el seno de las comunidades judías y fundamentalmente entre los jóvenes, lo importante que es que los judíos estemos unidos, estemos preparados y reconozcamos el valor enorme que tiene el Estado de Israel. Es el tema sobre el que más he leído, es el de la Shoah. Es un tema que me sobrecoge y he de reconocerte que después de tanta lectura y tantos años y después de tantas conferencias, se trate probablemente del tema que menos entiendo. No llego a comprender el alcance de la maldad humana, porque lo que no podemos olvidar es que es gente como nosotros, que diseñó, que lo pensó, que lo diseñó y que lo ejecutó. Eso es lo que yo no llego a comprender. Personas que se levantaban por la mañana, que iban a trabajar y que por la tarde volvían a casa a abrazar a sus hijos y que se dedicaban a hacer daño, a retirar la dignidad de las personas, a dañar la dignidad de las personas, a hacerles sufrir y a matarles. 8 años llevas encabezando la federación. ¿Cuáles han sido los retos o los hitos, como tú les llamas, de tu gestión? Bueno, yo creo que el trabajo del equipo de la federación ha sido un trabajo enriquecedor.
Yo creo que hoy en día la Federación de Comunidades Judías de España se le conoce más y mejor, se conoce más y mejor el judaísmo español. Hemos tenido 3 iniciativas legislativas importantes aprobadas por unanimidad. La primera ha sido la introducción del estudio obligatorio del Holocausto judío durante la Segunda Guerra Mundial en la Ley de Educación, y por tanto hoy los niños españoles están obligados a estudiar la historia del Holocausto. La segunda iniciativa fue la reforma del Código Penal, fundamentalmente 2 artículos, el 607, párrafo 2 y el 510, en virtud del cual se incrementa la protección contra los delitos de incitación al odio y antisemitismo, así como se penaliza también la negación del genocidio. Y por supuesto la famosa Ley 12-2015 de 24 de junio, en virtud de la cual se otorga la nacionalidad española a los descendientes de los expulsados. Y por otra parte, por supuesto, la gestión de los asuntos más importantes que conciernen a las comunidades y a la vida diaria de las comunidades judías, como es el Kashrut, como son las conversiones del Bet Din, el acuerdo al que hemos llegado con la Rabbanut de Israel para que España pueda tener un tribunal rabínico itinerante. Y hoy, junto a París y Londres, pues España también tiene su tribunal rabínico, que se convoca cada vez que hay necesidades en las comunidades judías de España. Y hemos velado mucho por la seguridad y por la actividad juvenil. Y creo que también nuestras comunidades han sabido acoger a muchos judíos, fundamentalmente de origen latinoamericano. Y yo creo que esa es una aportación extremadamente importante, porque vosotros, judíos latinoamericanos, tenéis muchísima más experiencia y habéis sabido organizar vuestras comunidades de manera extraordinaria, integradas en el seno del país, y creo que es un modelo a seguir, un modelo a copiar y un modelo encomiable, y ojalá vinieran mucho más judíos latinoamericanos a España. Es interesante que la población judía en España es casi la misma que en México, por ejemplo, y sin embargo México se escucha muchísimo de ellos y aquí como que menos. No creo que sea la misma población. Que 40,000, 50,000. Yo creo que 40,000 sí. Yo creo que en México quizás sois un poquito más. 50,000 dicen, y a veces dicen 40,000. Pero los judíos mexicanos llevan siglos integrados en la comunidad mexicana, en el seno de la sociedad mexicana. Sí, un siglo, de hecho. Mientras que nosotros apenas tenemos una generación nacida en el país. Somos recientes, muy recientes. De verdad, las comunidades judías empiezan a notarse, empiezan a registrarse después de la independencia de Marruecos, en 1956. Estamos hablando de una historia muy reciente. ¿Tiene amigos en México y qué tienen las dos comunidades en común? Primero, tenemos muchos amigos en México y es una comunidad por la que tenemos mucho respeto y mucho afecto. Y yo creo que todo el desarrollo de las tramitaciones de las nacionalidades para los sefardíes ha funcionado mucho mejor, gracias fundamentalmente a FESELA y a la comunidad judía de México y a algunas personas como Alberto Levi en Ciudad de México. ¿Cuándo será el cambio de presidente y quién viene en tu lugar? Bueno, oficialmente nosotros tenemos que terminar en marzo del 2020. A mí me gustaría convocar elecciones para final de año. Y bueno, el candidato que ocupe mi lugar no lo sé, no lo conozco. Yo tengo mis preferencias. Mis preferencias están dentro de la propia federación.
A mí me gusta Isaac Ben Saken, que fue presidente de la Comunidad Judía de Málaga y actualmente forma parte de la Comisión Ejecutiva de la Federación y que ha hecho un trabajo extraordinario a nivel de los asuntos religiosos, y se trata de un hombre bueno, de un hombre honesto, de un hombre justo y de un hombre muy serio, muy trabajador.